Buen día, jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema de este video será la derivada. Este tema lo puedes encontrar en el momento 1 en la lectura número 3 de tu guía didáctica. Y para empezar, recordemos algunos conceptos que utilizaremos en esta clase. El primero es la recta tangente. Recuerda que la recta tangente es la recta que pasa por la orilla de un círculo y solamente toca un punto de su circunferencia. Mientras que la recta secante es la recta que cruza la circunferencia y la corta en dos puntos. Recuerda también que la función tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo. Como tú ya sabes, toda función tiene una gráfica, la cual representamos dentro de un plano cartesiano. Cuando hablamos de una función en línea recta, es muy fácil obtener su pendiente. Y la derivada nos va a servir para calcular la pendiente de un punto de una función la cual no es constante. Por ejemplo, esta función que aparece aquí no es recta, por lo tanto no es constante. Y por medio de la derivada podemos obtener la pendiente en cualquier punto de esta función. Por lo tanto, si observas este punto dentro del eje X, tendría un valor. Y dentro del eje vertical tendría un valor en función al valor X. Porque como tú ya sabes, al nosotros tener una función en X y darle valores, nos da un resultado en función del valor que le dimos a X. Por eso, en este caso, al tener un valor en X, nos da un valor en función de ese valor que le dimos a X. Tanto Newton como Leibniz estudiaron la manera de encontrar la pendiente para esos puntos dentro de funciones que no se comportaban de forma constante o en forma de línea recta. Entonces ellos pensaron en utilizar la recta tangente, que recuerda, la recta tangente solamente tomaría el punto que, por ejemplo, esa sería mi recta tangente para este punto en X. Pero como podrás observar, la recta tangente no describe la pendiente de la recta original. Tanto a Newton como a Leibniz, para solucionar este problema, se les ocurrió utilizar la recta secante. Y así tener dos puntos dentro de la función, que en este caso la función, recuerda, es la que aparece en color negro. Y como podrás notar, aquí sucedió un incremento. Entonces, el valor de este punto sería X más el valor que se incrementa dentro de ese espacio. Y por lo tanto, en función de esto, yo tendría un valor de este lado que también sería en función del valor X más el valor H que representa el incremento. Y como podrás ver, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular el valor de este punto o el valor aproximado a ese punto, podríamos decir que sería esta longitud, la cual es igual a la distancia que existe en este segmento. Y entonces podríamos decir que f cuando x más h menos fx, como podrás ver, al hacer la diferencia del valor en función x más h menos fx, nos da esta distancia, que esta distancia es igual al valor de este cateto dentro del triángulo que se formó. Y ahora solamente nos faltaría obtener el valor del cateto adyacente, que en este caso podrás notar
que esa distancia es igual al valor h o incremento. Entonces solamente tendríamos que dividir todo entre el valor incremento. Y a partir de esto, Newton y Leibniz construyeron la definición de derivada. Por lo tanto, esta sería la función derivada de x. Pero como podrás notar, los puntos están muy separados y el valor de la pendiente para este punto no sería muy exacto. Entonces, lo que ellos hicieron fue acercar el valor de este punto al punto en color azul. Por lo tanto, al acercarse cada vez más y más al valor de la pendiente en x, el valor en h obviamente se va reduciendo. Por lo tanto, ellos dijeron, entonces el límite para esa función debe ser cuando h tiende a 0. Y al hacer que el valor h se hiciera cada vez más pequeño, casi 0, fue como ellos completaron la definición de derivada. Ahora vamos a resolver algunos problemas aplicando la definición de derivada que vimos al principio. Y antes de empezar, una aclaración. En algunos libros, en vez de aparecer h, aparece incremento en x. Entonces, tú debes de saber que es lo mismo que aparezca h o que aparezca delta x o incremento en x dentro de la definición de derivada. Ahora resolveremos la siguiente función que dice función de x es igual a 3x más 5. Y para poder sustituir esto dentro del concepto de derivada, ya tenemos esta parte que dice función de x. Ahora nos faltaría la parte donde viene la función de x más h. Por lo tanto, esa parte sería función de x más h. Y lo único que voy a hacer es tomar esta misma parte de la función original, pero en vez de x voy a sustituir lo que tengo en este paréntesis. O sea que me va a quedar de la siguiente manera. 3, voy a dejar un paréntesis, más 5. Observas que en vez de escribir x, yo dejé un paréntesis. Y en ese paréntesis voy a escribir x más h. Por lo tanto, me va a quedar x más h. Y ahora que ya definí la función x y la función x más incremento, solamente tengo que hacer la sustitución dentro del concepto de derivada. Por lo tanto, me va a quedar que esto es igual, y tomaré la primera parte, que sería esta, 3x más h más 5. Solamente tomé esta parte de la función x más incremento y ahora le voy a restar, ese menos es parte de la fórmula, la función x. Voy a escribir la función x, que es 3x más 5 sobre h. Ahora, lo único que tengo que hacer es desarrollar los paréntesis. Por ejemplo, de este lado tengo la multiplicación de 3 por x y 3 por h. Y aquí tengo la multiplicación del negativo por todo lo que tengo dentro de este paréntesis. Entonces, al hacer esas operaciones, me va a quedar de la siguiente manera. 3 por x serían 3x, más 3 por h serían 3h, más el 5 que queda igual. Y ahora la multiplicación de lo que tengo adentro de este paréntesis por este negativo. Menos por 3x serían menos 3x. Y menos por 5 serían menos 5. Todo sobre h. Y como podrás notar, en la parte de arriba me quedaron varios términos que yo puedo eliminar. Por ejemplo, este 3x lo puedo eliminar con este menos 3x al tener signos contrarios. Entonces, este se va a ir con este. Y lo mismo sucede al hacer la resta de 5 menos 5. Por lo tanto, solamente me va a quedar 3h sobre h.
Y al tener una h abajo y otra h aquí arriba, esto se va a convertir en 1. Y al convertirse en 1, 1 por 3 seguiría siendo 3. Por lo tanto, la derivada de esta función, cuando el límite h tiende a 0, es igual al valor 3. Y esta sería mi respuesta. Ahora haremos un ejemplo más. Tenemos la función x al cuadrado. Entonces, ya tenemos la función en x, que sería esta parte del concepto de derivada. Solamente nos va a faltar la función incremento. Entonces quedaría la función x más h es igual, y al igual que en el ejemplo pasado, en vez de x voy a dejar un espacio y dentro de eso voy a poner x más el incremento, o sea, h. ¿De acuerdo? En vez de poner x, yo estoy poniendo el valor x más incremento de h, que en este caso, como x está al cuadrado, pues esto también va a estar al cuadrado. Y ahora puedo sustituir esto dentro de la derivada. Por lo tanto, me va a quedar en la primera parte el paréntesis x más h al cuadrado menos, ese menos recuerda que es parte de la derivada fx, y fx es x al cuadrado, todo sobre el valor h. Y ahora tengo que hacer las operaciones. Como podrás notar, adentro tengo un binomio al cuadrado, entonces tengo que multiplicar x más h por x más h. Esta multiplicación de elevarlo al cuadrado lo voy a hacer en la parte de aquí abajo. Entonces voy a decir x más h por x más h sería igual x por x, x al cuadrado, x por h sería más xh. Y ahora multiplico h. H por x quedaría xh. Y h por h sería h al cuadrado. Ahora solamente hago las sumas, quedaría x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Y todo esto sería igual a elevar esta parte al cuadrado. Entonces, el siguiente paso me quedaría x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos, hago la multiplicación del negativo por el positivo, me quedaría menos x al cuadrado, todo sobre h. Y como notarás, de nuevo puedo eliminar valores en la parte de arriba. Esta x al cuadrado positiva la puedo eliminar con esta x al cuadrado negativa, de forma que solo me quedará 2xh más h al cuadrado sobre h. Y ahora, para reducir más mi expresión, podrás notar que en la parte de arriba puedo sacar factor común, ya que ambos términos tienen como factor común el valor h. Entonces, en esta parte voy a factorizar, de forma que me quedará el factor común afuera, o sea h, y multiplicará a 2x más h, cierro paréntesis, todo sobre h. Como podrás observar, h por 2x sería 2xh y h por h sería h al cuadrado. Entonces, mi factorización la hice de forma correcta. Y ahora sí, puedo dividir esta h entre esta h y esto me quedaría un valor 1. Por lo tanto, lo único que me va a quedar sería la parte de arriba 2x más h. Y al sustituir el límite cuando h tiende a 0, me quedaría 2x más el valor 0, por lo tanto solamente me quedaría 2x. Aquí debes notar que al terminar de hacer la derivada de la función original, nos quedó un valor h. Y recuerda que estamos trabajando cuando el límite de h es igual a 0.
Por eso sustituimos h igual a 0. En el ejemplo anterior no nos quedó ningún valor h al terminar de hacer la factorización. Por eso es que no sustituimos h cuando tiende a 0. Pero en este caso, como sí nos quedó un término h, por eso hicimos la sustitución. Y entonces puedo decir que la derivada de esa función es igual a 2x cuando el límite de h tiende a 0. Recuerda que cuando escribimos la derivada de cualquier función, tenemos que escribir esta comita para indicar que se trata de la derivada de la función original.